Los misterios de la primera dama, parte 2. La rotonda Hugo Chávez, el centro del poder oculto de la vicepresidente y primera dama de la nación. Queremos iniciar citando la palabra de Dios, en Isaías capítulo 29 versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve, y quién nos conoce? En Jeremías capítulo 23 versículo 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Muchas personas especulan sobre maleficios que contiene la rotonda Hugo Chávez, pero a la verdad nadie había descifrado hasta el día de hoy es misterio, cómo fue su origen e inspiración para crearla, y qué se oculta exactamente ahí. Sucede que Rosario Murillo dedicó ese monumento al nombre de Chávez debido al estrecho vínculo que tenían ambos en el ámbito espiritual, ya que el difunto exmandatario fue apasionado creyente y practicante de la brujería, la santería y el espiritismo, y por ende, otro siervo de Satanás, quien además de ser dirigido por brujos, tramó un encuentro con Rosario Murillo y con Fidel Castro para cumplir los deseos que ellos tenían en común, tales como conseguir la salud de Chávez y de Castro, así como la permanencia en el poder en sus respectivas naciones, ya que conjuntamente hicieron un pacto con Satanás para alcanzar ese propósito. El origen de ese evento fue así. En vida Chávez ordenó se hiciese la exhumación de los restos de Simón Bolívar, esto con la excusa de investigar una hipótesis nunca comprobada, que si Bolívar había muerto envenenado, o por la enfermedad de tuberculosis. Eso sucedió el día viernes 16 de julio del año 2010, siendo este uno de los días de la semana en que los brujos hacen sus ritos, y a su vez en la religión afrocubana conocida como santería, o yoruba, en esa fecha se celebra una orisa, o deidad conocida como Olokun, que no es más que un demonio, quien supuestamente para ellos él les proporciona salud, prosperidad material y económica, además de ser para ellos el dios del océano, o el dueño de las profundidades del mar. Otra celebración que se hace el 16 de julio es la Virgen del Carmen, la del catolicismo, que en la religión yoruba, en unas regiones de Cuba sincretiza con la deidad llamada Oya, siendo para ellos la dueña de las llaves del cementerio, quien además tiene supuestos poderes para crear los temporales, vientos huracanados y las centellas, siendo este, el mismo demonio que estuvo en la tempestad, cuando Jesús dormía en la barca. Ese mismo día Chávez realizó la exhumación para obtener restos del cadáver de Bolívar, y así utilizarlos en un ritual en el que se muelen los huesos, su polvo lo mezclan con cierta bebida, y después de ciertas oraciones e invocaciones la ingieren, ritual en el cual Luzbel, a cambio del sacrificio de sangre en sus respectivas naciones, les ofreció mantenerlos gobernando por siempre, y que nadie los iba a mover del poder, y así resultó posteriormente el calificativo del comandante eterno para el difunto Chávez, y de esa misma creencia, la señora Murillo mandó a crear la reciente canción dedicada al presidente Ortega en la que en su mensaje principal dice repetidas veces: se siente, por siempre, Daniel mi presidente. Retomando el tema del rito satánico, ese acto lo hicieron en forma de irreverencia o de sacrilegio contra Dios, dado que nuestro Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde, o sea a la luz del día, ya que Jesucristo es la luz del mundo, y ellos hicieron su ritual a las 3 de la madrugada, en la oscuridad de la noche, ya que el diablo es el señor de las tinieblas, y la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. De las 3 personas que pactaron, en el caso particular de Rosario Murillo, además del sacrificio de sangre, le fue pedido en forma de adoración a Satanás los supuestos árboles de la vida, en especial los de la rotonda Chávez, que es donde se sellaría el pacto y se concentraría el principal poder maligno que nació de ese acuerdo, el cual fue consumado el día 28 de julio del año 2013, al inaugurar la rotonda Hugo Chávez. Hacemos un paréntesis para aclararles que Fidel Castro no era primera vez que hacía ritual satánico, ya que él pactó con Luzbel antes de llegar a tomar el poder del gobierno cubano. Y en el caso de Daniel Ortega, este nunca fue practicante de brujería ni hizo pacto con Satanás. Volviendo al tema de la rotonda, en cuanto a su simbología oculta, esta se relaciona con el pacto ya referido, y se descifran de la siguiente manera. En los 4 árboles de metal colocados en esa rotonda, existen 3 árboles de metal en posición vertical, los que efectivamente contienen ofrendas dedicadas a Satanás, conocidos como entierros de brujería, además de la existencia de otra simbología oculta, que a la vez su significado se interpreta así.
El árbol de metal que está ubicado detrás y en la parte del centro, representa la cola de un caballo, que a su vez significa el arrastre que esa cola provoca con los desastres, destrucción y violencia provocados por los demonios utilizando a las personas para que se perjudiquen unos a otros, tal a como lo han vivido desde que inició la crisis el 18 de abril del 2018. Los otros dos árboles ubicados al frente, al lado derecho e izquierdo, representan las orejas atentas de un caballo que está viendo de frente de manera firme y que no se mueve mientras su amo no le ordene, o sea, la supuesta permanencia inamovible de Murillo, de Chávez y de Castro en sus gobiernos que el diablo les ofreció, que aunque Fidel y Chávez estaban enfermos, ellos siempre mandaban en sus naciones mientras estuviesen vivos, y creyeron en la mentira, que después de sus muertes seguirían gobernando. El color amarillo en todos los arbolatas simboliza el sol, o elevarse por encima de todo. En cuanto al único árbol de metal que se diferencia entre todos los demás, en esta rotonda se encuentra sobre la superficie del suelo un árbol metálico que también contiene el número de la bestia, y que cuando los ciudadanos que circulan a pie o en vehículo, al rodearla, cada figura se convierte en un número 6, sea la superficie que está hacia arriba, o la que está hacia abajo. Otro aspecto interesante en el chayópalo que se encuentra sobre la superficie del suelo rodeado de agua, es que los números 6 que están tanto arriba como hacia abajo, o sea, ambas caras, sugiere que Satanás desea ser honrado en el cielo, en la tierra y en el infierno, a como el pobre diablo siempre lo quiso. En cuanto al agua que rodea a este último arbolata, representa al demonio antes mencionado llamado Olokun, que es el mismo Leviatán, el que refiere la Biblia y que para ellos es un supuesto dios del océano. Pero lo más significativo de todo es que este árbol representa el acuerdo que hizo Rosario Murillo con Satanás, que consiste en la sangre que debía ser sacrificada, la cual ha sido derramada por los caídos, especialmente la sangre de los jóvenes, que es la sangre que más desea Satanás, para arrebatarles sus vidas y por consiguiente, su futuro y su salvación, compromiso que fielmente ha cumplido Rosario Murillo. Ella solo debía esperar el momento oportuno para justificar el derramamiento de sangre y lograr cumplir su compromiso. En cuanto a la figura de Chávez colocada en la rotonda que lleva su nombre, debajo de su rostro hay una imagen con semejanza de sol, que en su interior es multicolor y multiforma, en la que se ocultan dos figuras de demonios con un ojo, uno de ellos sonriente con un gorro sobre su cabeza, que significa burla a las familias nicaragüenses. Y al girar hacia arriba ese símbolo, podrán divisar a otro demonio que está con una expresión de enojo, y que significa odio a las familias nicaragüenses. Las pequeñas llamas de alrededor de esa imagen, para ellos simboliza la supuesta eternidad de Chávez, y como el diablo siempre quiere imitar a Dios, con sus mentiras les hizo creer a los pactistas que eso simbolizaba la llenura espiritual, semejante a como aconteció el día de Pentecostés con los discípulos cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. Por lo que en este sentido, es evidente que la figura de la parte superior del rostro de Chávez está enlazada al sombrero de uno de los demonios, y simboliza que la llenura espiritual de Chávez era de demonios. En conclusión, esa imagen representa el recordatorio del pacto que él y la señora Murillo hicieron con Satanás. La simbología oculta de los tres árboles de metal que están en posición vertical, y que representan un caballo, también representa el sobrenombre del difunto Fidel Castro. Al observar esos árboles metálicos ustedes se preguntarán, ¿dónde hay una figura que se asemeje a un caballo en esos árboles? Pues les aclaro que no la encontrarán, debido a que en el ocultismo se le da ese calificativo a personas u objetos conjurados con maleficios que dentro de sí portan demonios con objetivos específicos para hacer daño. La anterior estrategia es inspirada en la historia mitológica de origen griego conocida como el caballo de Troya. De esa inspiración ocultista fue diseñada y creada la rotonda Chávez, ya que a través de la misma se introdujeron astuta y engañosamente Satanás y sus demonios para provocar en la nación muchos males como los vividos en Nicaragua desde la colocación de los árboles del mal, hasta desencadenar la actual crisis. Por esa razón es que en la rotonda Hugo Chávez se ubica el principal portal o punto de ataque espiritual por el cual las huestes de maldad penetraron con mayor eficacia en toda la nación nicaragüense. Esa rotonda tiene un profundo significado para Luzbel, siendo este mismo personaje quien ha mantenido engañada a la señora Rosario Murillo haciéndole creer que al proteger esa rotonda garantiza su permanencia en el poder gubernamental, por lo que ahora podrán entender por qué ella protege tanto esa rotonda. Así es que el efecto maligno de los chayopalos no era solo el mensaje subliminal del número 666, sino que también por poderes sobrenaturales de brujería y santería que en ellos fue depositado, además que ese número representa la plenitud de maldad que tendrá Satanás junto al anticristo y el falso profeta.
Todo lo anterior estaba oculto a la vista y entendimiento natural, que solo a través de la revelación del único Dios Todopoderoso era posible descifrarlo, por lo que ahora todos podrán comprender por qué es que la señora Murillo mantiene en permanente resguardo policial la rotonda Hugo Chávez y cada vez que hay marchas masivas en contra del gobierno, ella siente amenazado ese lugar, y refuerza la presencia policial. Además, como mayor estrategia de defensa, organiza marchas o actividades políticas y culturales en donde muchas personas fieles a la pareja Ortega Murillo asisten voluntariamente, y otros muchos trabajadores del Estado se sienten comprometidos a participar en esos eventos por amor a conservar sus trabajos, sin saber que están siendo utilizados solo como escudos humanos para que no sea derribada su fortaleza diabólica. Pero de cierto les digo, que la caída de los árboles de la bestia es inevitable, y no quedará metal sobre metal en pie, pero será en el tiempo y en la forma que Dios determine, porque no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Nada es coincidencia. El pacto de la señora Murillo, y su fidelidad a Satanás son evidentes, y por ende, su enemistad contra Dios. En Proverbios capítulo 8 versículo 36, Dios dice: mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. La influencia de los árboles metálicos dedicados a la bestia apocalíptica, surtieron sus efectos en Nicaragua, lo que incidió en el comportamiento de las personas. Por eso es que han visto personas llenas de engaño, de resentimientos, de ira, odio, de violencia, con deseos de venganza, de robar, matar y destruir, características que son propias de la naturaleza de Satanás, y que han perjudicado hasta cierto grado a la sociedad nicaragüense, y aún la Iglesia de Dios sufrió cierta afectación, ya que bajaron un poco la guardia hablando espiritualmente, y es por eso que en muchas iglesias cristianas surgían las diferencias entre hermanos y aún entre pastores, lo que algunas veces provocaba divisiones, pero en medio de todo, Dios no desamparó a su iglesia, y Él mismo la levantará con gran poder y gloria, para que las obras de Jehová de los ejércitos sea notoria y recordada por siempre. La estrecha relación de Rosario Murillo con las fuerzas del mal le trajo maldición a su vida, y contaminó a su esposo Daniel Ortega y familia, así como al partido político que le brindó su respaldo, acciones que se pueden considerar de alta traición a su partido, a su familia, y a su nación. Murillo pensó que sus oscuros secretos permanecerían ocultos por siempre, y creyó ciegamente todas las promesas engañosas que le hizo Satanás a cambio del pacto, olvidando que Jesús dijo en Lucas capítulo 8 versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 13 Dios dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es fiel, pueden ver cómo se cumple su palabra en Jeremías capítulo 33 versículo 3, donde dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al terminar este video quiero decirles, señoras y señores, el único mundo, nación nicaragüense, el único árbol de la vida aquí en la tierra, abajo de la tierra, arriba del cielo, más allá del sol, y más arriba de las estrellas, el único árbol de la vida se llama Jesús.